Sí, sí, sí. Qué Eh, lindo. está invitado. Sí, lo que tienen que hacer es lo mismo que hiciste tú, Indira, aceptar. Ok. Sí, ok, déjame entonces decirle, un minutito. Y esto, no sé, pues, lo puedo colocar mira, ahí está mi mamá, también se unió, Ahí está tu mamá. Saludos a todos. Miriam Castillo. Sí, déjame decirle a mi papá que se una. Ok. Dame un minutito, que pues, Sí, con sí. este tema estamos como Por nuevos. eso nos conectamos un poquito antes, porque Sí, 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 eh, perfecto. siempre se es parte de. Sí, qué bueno. Ay, Dios santo. Sí, mira, no veo a mi padre. Déjame ver cómo le gusta, Hay cómo que le ampliar aquí. gusta. Ok. Ah, sí, ya le mandaste la invitación. Ok, Sí. listo. Ya irá. Perfecto. En algún momento se une o vamos a ver qué pasa. Sí. Porque ahorita inclusive hicimos como una prueba con mi sobrina. Ay, Dios. Lo volví a invitar. Su Sí. mensajito, mi padre. Que finalmente quien va a manejar eso va a ser una de mis sobrinas. Que pues son más tecnológicas y todo. Y bueno, aquí me puse mi cosita. Sí, ahí está, ahí veo. Ay, Dios santo. Qué chévere. Primera experiencia que tengo así con esto. Ya Ay, de ahora en qué chévere. adelante. No, sí, yo de verdad que ha sido tan gratificante trabajar contigo que siento que esto es un abanico de posibilidades para muchas Claro. cosas. ¿Qué, Sí. qué dice tu papi? ¿No puede aceptar la invitación? Déjame ver, sí, porque ahí está mi sobrinita, que se unió. Le eh, volví a dar, ella, lo volví a invitar a ver si se puede conectar. sí, Nori vamos a Ramos, ver. hola, hola, todos Ay, bienvenidos. bella, Noricita, una bella, una amiga linda. Marlon, una maravilla, él. Ay, qué lindo. Qué bueno. Ay, Dios santo. Qué sano. Qué No bien. sé, ¿será A que ver. Hola, tía. invitado? Ay, qué cosa linda. Sí. Te amo, amiga, dicen por acá. Acá está. Ver. Nos dice que no está disponible. Dice que tu papi no está Ay, disponible. ah, No sé qué pasó. ¿Será sí. no sé, algo pasa? Dice que no está disponible para el en vivo. ¿Será que él no puede hacer en vivos? Yo creo que es eso. Yo creo que es eso, Indira, que no puede conectarse al en vivo. A Ahí mi está. papá. Conectarse al en vivo. Ahí está, ahí está, ahí está. Mi padre amado. Hola, madre, mi princesa. Hola, qué placer. ¡Ay, qué Gracias. belleza! Me dan ganas de llorar. Qué lindo. Ahí está Mónica, te presento al autor del Mucho libro, el gusto. profesor Indalecio Pérez. Encantado, encantado. Para mí es un honor conocerlo. Muchas gracias. Ha sido un honor trabajar en su libro, en su obra. Ha Sí, sido gracias. maravilloso. Todos vayan a buscar el libro a Amazon. Daniel Herrera, mira, acá lo tengo. Sí, No sé señor. si tú también lo tienes por ahí, Indira.
Sí, 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 sí lo tengo, sí lo tengo. Es más, te cuento que mi papá tiene hasta el original, el original. A ver, muéstrenos el original. Eso. Ya lo voy a buscar. Ay, Dios. Ay, Dios santo. Sí, Aquí está el mira, ¿ves? original. Ay, Wow. aquí miren, ¿ves? Los libros. Estos libros se van pronto para la casa, Oh, firmados por la hija. esos van de viaje, van a casa del Sí, autor. van de viaje. Sí, van a casa del autor del libro. Y mi papá allí, pues, tiene Mira, el ahí lo libro está original. Pero mostrando. bueno, Es qué una lástima que no experiencia. se pueda hacer esto más grande. Y no. Pero mira, y bien, qué bueno, qué bueno, qué placer reunirnos los tres aquí en esta experiencia nueva, porque es algo nuevo para la familia y para mí es importantísimo. Ahí tengo a mi mamá, tengo al esposo, tengo buenas amistades que están acá. Ah, qué belleza, qué Qué belleza. rico. Nos gustaría, bueno, a mí me gustaría, cuando Indira me escribió y me comentó y me dijo, no, lo que yo quiero publicar es el libro de mi papá, que lo tiene por ahí guardado y que yo lo tengo y yo quiero hacerle ese sueño realidad a mi papá. Y yo me quedé sorprendida porque la mayoría de personas que me buscan es para escribir el libro, pues, de ellos, ¿no? Y bueno, empezamos a trabajar esto en enero. Ajá. Pero cuando yo vi que Indira me envió y decía que se escribió en 1995, yo me quedé sorprendida. Cuéntenos cómo fue y cómo eran esos momentos de la vida de Bueno, escribir un libro. bueno, el primer contacto que se hizo con el protagonista, el narrador y protagonista de la historia, fue en Aguascalientes, que es una parroquia del municipio Diego Ibarra, capital Mariara. Allí en Aguascalientes vivía el artista y escultor mayor de Aguascalientes, Daniel Herrera, que fueron muchas jornadas de trabajo, porque en ese entonces lo que habían era cassette. Entonces yo tenía que viajar de Valencia para Mariara para grabar las conversaciones, más o menos 240 minutos de grabación. Tuvimos un trabajo como de 4 meses para poder escribir una historia de su vida, de sus andanzas, de sus pensamientos, de sus sueños, de toda la visión que tenía él en su quimera de tratar de tener en Aguascalientes una actividad artística que tuviera vigencia en el tiempo. Yo llegaba, entonces las entrevistas con él eran no estructuradas, o sea, eran entrevistas abiertas, de tal manera que él pudiera expresar libremente su pensamiento. Y yo lo orientaba cuando necesitaba que me diera algo preciso. Entonces llegaba a la casa y empezaba a transcribir toda aquella conversación, ¿entiendes? Para tratar de tener una idea de todo lo que me había dicho. Entonces, en un cassette me hablaba del abuelo, de Prudencia, de la abuela Prudencia Herrera, de la mamá Victoria Carvajal, y en otro cassette me hablaba de otro abuelo, y así yo fui de alguna manera armando toda aquella parte de la estructura familiar. O sea, un trabajo muy arduo, muy difícil, porque una historia de vida no se arma fácilmente. Hay que tener todos los elementos a la mano para poderlo armar y hacerlo, no solamente escribirlo, sino hacerlo ameno para que el lector tenga una visión general y breve de la vida de un artista tan importante como Daniel Herrera en la zona. Wow, sí, yo me he quedado muy impresionada con ese trabajo. Y cuéntenos, ¿cuánto tiempo se demoró hacer ese proyecto? Bueno, el proyecto sí fueron aproximadamente 6 meses, porque después Wow. que hice las transcripciones, tuve entonces que ordenar todo ese material y luego entonces, de acuerdo con lo que iba organizando y dándole secuencia, en un párrafo tenía que ponerle el nombre que tuviera, o sea, que tuviera empatía con lo que estaba en el texto. Por ejemplo, mi primera orfandad, y habla de su mamá, habla de dónde nació, etcétera, etcétera, la situación con su abuela Prudencia Herrera,
la fundadora de la cultura de los alfareros en Aguascalientes. Todo eso no me lo dijo en un solo momento. Eso me lo dijo en varios cassettes. Yo tuve que escucharlo todo y transcribirlo Wow. todo para poder colocar eso allí en un solo momento. Y entonces eso me daba una idea de cómo estaba su estructura familiar completa, completa. Después la parte donde él va creciendo y se va incorporando a la parte laboral y entonces qué tipo de vida hizo cuando se convirtió en barrendero, pues en torero, y la fábula que él hacía, que realmente era como una especie como, es la conducta propia de un soñador, pues, que dice cosas que uno sabe que escapan de una explicación lógica, pero que caen en el terreno de la fábula. Por eso es que yo le coloco allí en dos párrafos la fábula del toro y la fábula del cotejo y la morocota, porque me pareció que eso era así muy, muy inverosímil, pero que tenía lógica de como él lo decía. Entonces, bueno, no, yo no era que tenía que creerle todo, sino yo estaba escribiendo lo que él me decía. Claro. Porque en la historia de vida hay que respetar el lenguaje del autor, Sí. el lenguaje del autor. Él me decía mamá y papá, y así había que escribirlo, mamá y papá. O sea, no se podía escribir mamá y papá, porque entonces no era él quien estaba hablando, era yo. De hecho, fuimos muy cuidadosas y Indira sabe que como había mucha jerga y había un lenguaje que era del artista, entonces con Indira Sí, hablamos y dijimos, no le vamos a mover nada, se va a quedar mamá y papá y se va a quedar, ¿cuál era la otra Indira? No me acuerdo, carajitos, Y carajitos, eso es una carajitos, expresión muy, muy que es venezolana. que es una expresión, ¿no? Y muchas. sí, Aquí están sí. saludando, Noelia, saludos. Es su abuelito, muchos corazones, nos han mandado muchos corazones, tiene mucho apoyo. Sí, fuimos muy No, cuidadosos. Sí, no. La parte que quizás para nosotros no iba así y el corrector también el corrector lo marcaba como con error para que nosotros lo marcáramos y lo corrigiéramos. Entonces con Indira teníamos estas reuniones y decíamos, no lo vamos a corregir porque esto es original, o sea, es la voz Lógico, del sí. artista. Entonces Sí, sí fuimos señor. muy cuidadosos a la hora de trabajar eso. Sí, porque cuando la persona lee el y libro, no, ¿verdad? Se da cuenta que ese es Daniel. Ese es Esa Daniel. es la estructura, ¿cómo se llama? La prosa y la poesía de Daniel Herrera. Porque era una persona muy particular, muy humilde, una persona con una espesa barba, con un cabello muy largo, con una forma de vestir así muy hippie, con una sandalia. Entonces la gente no, o sea, había una cuestión de la cultura de la apariencia. No se fijaban en su talento ni en su calidad como artista, sino en la forma como él vestía. Y entonces había una forma de discriminarlo por eso. Y él se quejaba que no lo invitaban a las escuelas, ni lo invitaban a los liceos para dictar charlas a los niños, para motivarlo en el arte de la escultura y la talla. Pero entonces es un problema de época, pues. Entonces, pero él vivía en su propio mundo. Entonces, él comienza con la escultura y la talla como a los 25 años porque visita a Francisco Narváez en Caracas. Francisco Narváez es el escultor mayor de Venezuela. Entonces se inspira en el trabajo de él. Aparte de eso, Daniel había cursado estudios en la escuela Rafael Monasterio en el estado de Aragua. Y entonces ya él con ese título de artista, bueno, visita a Francisco Narváez y Francisco Narváez lo orienta. Mira, tiene que hacer escultura en piedra caliza y en piedra de montaña, que lo llaman ellos allá, pero la piedra se llama esquisto talcoso. Entonces ellos tallan esa figura de diferentes tipos y entonces ya en Aguascalientes se ha convertido la escultura de la talla en una forma de vida. La mayoría de los niños, adolescentes y adultos realizan cantidad de esculturas para sobrevivir y ellos van a la orilla de la vía que va para Maracay y ahí colocan sus estantes, sus esculturas para venderlas. Esa es una manera de que ellos garantizan su bienestar, producto del esfuerzo que hizo Daniel en el tiempo, brindándole a ellos la oportunidad de vender lo que ellos construyen con sus piedras calizas de Cumarego. Daniel dejó un legado. Sí, señor, un legado muy importante, Un legado muy muy importante. importante. Yo lo respeto mucho, él ya murió, pero yo cuando saqué este libro, se lo entregué.
y él estaba demasiado orgulloso con ese libro. Se lo llevaba Wow, para todas partes, por todas partes, porque o sea, fue una manera de reivindicar su trabajo, pues, de darle, wow. darle o sea, se llama, simplificar todo aquello que quienes lo criticaban y entonces no podían creer todo lo que Daniel Herrera había hecho en el tiempo. Entonces eso le generó un gran respeto en la comunidad porque la gente no sabía lo que él había hecho en su vida. Y entonces, bueno, eso prácticamente le hizo ganarse el aprecio y la voluntad de la gente que anteriormente lo veía de otra forma. Cuéntenos para usted qué significa ver en el 2026 su libro así. Bueno, es una sorpresa muy grande, porque yo en aquel momento era docente activo, mi especialidad, soy profesor de química, graduado en el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio. A esa profesión yo le dediqué 30 años en la escuela pública. En Mariara trabajé 22 años y allí había una cantera de cultores, de personas muy valiosas. Y bueno, con ellos me integré en la actividad cultural y los invitaba al liceo donde yo trabajaba para entonces interactuar y darle un espacio a todos ellos. Entonces, en el 95 yo nada más saqué 12 libros porque no tenía presupuesto para sacar más, pues. Entonces dejé 5 en la escuela, en la biblioteca Fiola Cruz, que es la biblioteca más importante de Valencia, Estado Carabobo. Le entregué 5 a la Biblioteca Nacional, que está en Caracas, en el Palacio de la Academia, y me quedé con 2. Este que tengo yo y otro que le entregué a Daniel. Entonces, mi sorpresa es que mi hija me da esta gran noticia que mi libro se va a publicar. Eso es algo maravilloso porque yo lo hice con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Ella tenía como 18 años cuando yo hice ese libro, Indira. Wow. ¿Sí? Entonces, bueno, hicimos, o sea, esta es una manera de reconocer todo o se llama, el trabajo donde inclusive no solamente fui yo, mi esposa me acompañaba en todos los viajes para allá. Y bueno, hicimos muchas relaciones públicas porque me conecté con otros cultores y entonces esos cultores también forman parte del esfuerzo y bueno, el premio mayor que ha sido para mí, que después de 30 años sigue vigente la memoria de Daniel Herrera, sigue vigente este libro y estoy seguro que quienes lo lean van a deleitarse con el trabajo porque es un libro ameno, lectura corta, breve, pero que es muy significativo en el tiempo. Sí, muy significativo. En el momento que usted lo escribió, que fue en 1995, ¿usted pensó alguna vez mandarlo a alguna editorial tradicional? No, porque, o sea, como te digo, no había recursos para eso, porque Se no, necesitaban imagínense, recursos. una familia y bueno, y tener que cumplir con las obligaciones familiares, y el presupuesto no alcanzaba, pues, pero sí logré Sí, eso sí registrarlo y nos tener dimos los cuenta. derechos de autor, Sí, derechos de autor, porque bueno, y yo dije, bueno, en algún momento tiene que tener la posibilidad de que el mundo lo conozca y que Daniel Herrera y el autor también sean conocidos porque están vinculados los dos con la cultura popular. Yo tengo una maestría en cultura popular venezolana y Daniel fue prácticamente la persona que me permitió entrar en el mundo del artista plástico y conocer su trabajo, o sea, de la base. Inclusive yo estuve hablando con un escultor que se llama Argimiro Guzmán y eso fue un cerro por allá en La Guaricha, un lugar de Mariara. Y entonces en menos de 30 minutos Daniel Herrera hizo una escultura frente a mis ojos y digo, qué talento, wow. Naguará. No es posible que una persona sea tan talentoso para hacer una escultura en tan poco tiempo. Entonces, esa era Daniel Herrera, un hombre que único en su clase, es el ícono mayor de la cultura en Aguascalientes y yo creo que su imagen va a perdurar en el tiempo porque la misma persona lo van a perpetuar con lo que él sembró. Sí, definitivamente. Cuéntenos, eso que tiene atrás es una libre, es como
donde tiene libros, un estante de libros. Una biblioteca llena Una de biblioteca. colecciones, Es de que yo no la, historia, miren de todo. que yo no la había Mira, visto y hay Indira libros de tampoco todo. me había mostrado, pero nosotros nos inspiramos en esto y ahora que lo veo digo yo, wow, tiene relación. Sí, sí, por Igualito, sí. supuesto, ¿no? Yo soy amante de la historia, me gusta mucho la historia. Me La encanta. historia, sí, la historia local y regional. Entonces, bueno, a mí me tocó trabajar en un instituto de educación superior y entonces mi trabajo era historia local y regional. Los estudiantes tenían que escribirme para su trabajo final la historia de un municipio. La historia de Chirigua, la historia de Flor Amarilla, la historia de Juma, la historia de Miranda, la historia de Puerto Cabello, la historia de Morón, la historia de Urama, la historia de Mariara, la historia de Aguacara, la historia de San Joaquín, historia de los pueblos, de los pueblos. Y yo les decía, bueno, pero ese trabajo que ustedes están haciendo deben imprimirlo y llevarlo a las bibliotecas para que la gente conozca la historia de su pueblo y entonces se sistematice la enseñanza a nivel de las escuelas para que haya sentido de pertenencia y arraigo. Eso es lo que hay que hacer. La cultura local y regional no se enseña a nivel escolar en Venezuela. Wow, es muy interesante escucharlo. Por aquí mandan muchos un sueño hecho realidad, dice Noris. Buenas noches, felicidades, señor Indalecio, dice Ruz. Eh, Interesante, dice Liz. Qué hermosa historia. Saludos, señor Indalecio. Le han mandado muchos corazones. Qué orgullo, dice Marlon Rivas. Mucho amor me han mandado por acá. Excelente, que viva Cara, Cararabono. Carabobo. Cararabono. ¿Ustedes son de Carabobo. ahí? Carabobo, Carabobo, sí, sí. somos de ahí con mi amiga y profesora y colega Nori Ramos, que está ahí Sí, conectada, bella. está apoyando mucho el live. Sí, 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 hermosa. Ahí también está mi mamá, mis sobrinas, las nietas, que son, bueno, Y una cuéntenos, inspiración para ¿esta nosotros. noticia cuándo se la dio Indira? Ujú. Bueno, Cuenta, padre. creo que a mediados de febrero, creo, no A estoy mediados de seguro. febrero. Pero, y me dijo, papá, te Sí. tengo una sorpresa. Bueno, yo le daré algún regalo, alguna cosa que ella Ya no me ha podido ya voy a mandar. contar un poquito. Sí, no, sí. Entonces, bueno, después, Fíjate que, y tengo una sorpresa, me tiene amenazado. Le tengo una sorpresa, que ella amenaza. Y, bueno, eso era eso, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué va a ser eso? La edición de mi libro, ¿entiendes? Que bueno, que es una historia de vida muy particular, de una persona que bien lo merecía y que me siento muy orgulloso de haberlo entrevistado, de haber escrito, de haber sido testigo de su testimonio, de sus aventuras, de sus andanzas, de su locura creativa, de todo aquello que representaba un personaje que fue capaz de sembrar a temprana edad, o sea, una cultura que prevalece en el tiempo en todas las generaciones, en todas las generaciones. No, y Daniel Herrera, yo no tenía conocimiento de él, lo conocí porque Indira me habló de su libro y después fui a ver a YouTube, fui a ver en Google y es inspiración también. Hay cosas que, por ejemplo, sí. que no la están en el libro, porque te lo voy a decir por aquí, pues que él me contó una vez que él vendió una obra. Porque otra cosa, él vendía las obras, entonces la gente le pagaba la mitad del trabajo, entonces tenía que andar atrás de las personas que le pagaran la diferencia. Entonces él se Ay, cansaba de eso, pues, y buscando que le pagaran lo que le debían. Entonces una vez, me contó que una vez vendió una obra, entonces le dieron un cheque y fue al banco a cobrar su chequecito, pues, por el valor de la obra que él vendió. Y entonces apenas se asomó en la puerta del banco, enseguida llegó un policía, lo puso contra la pared, lo empezó a registrar. Y entonces lo atropelló todo ahí, pues como la forma como él andaba, pues con su barba y con su cabello largo y sus sandalias. Y entonces lo registró porque creía que era un delincuente. Entonces cuando lo terminó de registrar, que dijo que no le consiguió nada, me dijo, profesor, mire, ¿sabe lo que yo hice? Yo me quité los pantalones, me quedé en interiores, para que viera que yo no tenía ningún arma. ay, Dios mío. Y mire que estaba haciéndole eso a un gran artista. ¿Cómo la gente se Señor. equivoca?
Señor. Y cómo a veces nos hemos dejado llevar por las apariencias, ¿no? De juzgar, decir, Exactamente. no, es que Así tal persona es... y realmente uno no sabe. sí, Sí, así señor. es. Sí, mira, Mónica. Y ahí pues quiero decirles que, como dice mi papá, mi mamá estuvo presente en todo. Mamá está por ahí, mamá está por ahí Señor. cerquita Mi compañera de de mi viaje. papá. Y ella estuvo en todo, es bueno. Y de hecho, Y de te la cuento, eh, sí, este libro, era un regalo para mis padres de su aniversario de 50 años. Pero ah, bueno, no te había encontrado, Mónica, no te había encontrado. Para noviembre no te había encontrado. Entonces, pues yo me quedé con esa frustración. Ay, bueno, tengo este manuscrito, tengo esto, quiero hacer el sueño realidad de mi papá, pero no. Bueno, hasta que pues en enero empezamos a trabajar todo eso y bueno, y el libro como ella, como Mónica tiene en uno de sus publicaciones, en menos de 90 días salió. Y eso para mí fue algo representó demasiado, porque es el esfuerzo de mi papá, es la dedicación, es honrarlo, y ahí está el trabajo de mi mamá, de mi papá, entonces nosotros somos una familia bien unida, y yo digo, bueno, esto tiene que hacerse porque sí, y enhorabuena, maravillosamente se pudo, y bueno, yo soy de la persona que honro mi padre y mi madre cada día de mi vida, porque son mi faro y mi luz. No, fue muy bonito. Sol María naturalmente. dice por acá, buenas noches. ¡Ay, qué bella mi sol, qué hermosa! Sí, Sol le está bueno, dando mucho sí, apoyo a mi padre sí también. están el libro está en Amazon, por el momento está en Amazon, lo pueden buscar en Amazon, Daniel Herrera, Indalecio Pérez Lugo, y ahí les aparece. Y de verdad que es un honor, vuelvo a decirlo, o sea, es un honor haber trabajado en este libro y además que es el primer libro que sale en el 2026 de mi trabajo. Fue el primero Ok. porque yo creo que Indira me vio en enero y dijo, vamos, Sí, vamos que vamos. De totalmente. hecho, tuvimos la entrevista, hablamos y ella me dijo, no, 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 ya, ya, empezamos mañana, empezamos cuando, ya, la semana que viene. Y fue Sí, todo así, fue todo muy rápido. Ella no lo pensó Sí. sí. mucho. Y muy bien, ¿no? No, no, porque Eso, los momentos llegan. Los momentos Sí, llegan y uno a veces no los espera. Pero así pasa. sí. sí, Y está por ejemplo, bueno. este lanzamiento, sí, perdón, este lanzamiento del libro para mí representa mucho. Y ese es un libro que tiene mucha dedicación, mucho trabajo. Y las buenas cosas merecen ser contadas, necesitan ser expuestas al mundo. Sí, Entonces, pues, ¿por qué no? El libro de mi padre, no, eso tiene que estar sí. allí en la lista top de mi vida. Muy Y ya está. pronto, Así es. dicen por aquí, muy pronto en la Feria del Libro. Así va a ser, eso está manifestado. Y Indira lleva mucho tiempo diciéndome, voy a investigar, voy a ver dónde. ¿Dónde Ah, podemos? Los tiempos de Dios son Sí. perfectos, así es. ay, gracias, mi sol, tan bella. En Sí, principio yo asociaba, en principio yo asociaba a Daniel Herrera con Armando Reverón, un artista muy importante en el país, con Bárbaro Rivas, que eso eran pintores ingenuos y ellos hacían su trabajo sin importarle muchas veces el costo de lo que hacían. Eran personas desprendidas, vivían en un mundo surrealista que contrastaba con la vida de otras personas. Sin embargo, eran felices en su entorno por lo que ellos hacían. Entonces, ese es como decía Daniel, mi premio, decía Daniel, es que los carajitos hagan sus obras y ellos puedan defenderse con eso para comprar sus juguetes, sus caramelos, sus libros y sus uniformes. Eso o sea, sí, le sembró a ellos un modo de vida que eh, representa en Agua Caliente o sea, una forma de sobrevivir y de vencer las dificultades en el tiempo. Esa es la reflexión que hago yo sobre su trabajo. Y bueno, hay cantidad de seguidores, hay cantidad de artistas en Mariara, escultores y tallistas que siguieron su ejemplo
Y bueno, cada vez que se celebra el Día del Artesano en Mariara, la figura de Daniel Herrera es una figura prominente, es una Wow. figura destacada, es una figura simbólica, o sea, es la expresión mm, más grandiosa de reconocer el trabajo de un hombre sencillo y humilde que puso al servicio de sus semejantes sus conocimientos y su destreza y talento. Qué rico sería que se llevara el libro a Mariara, ¿cierto? Sería Sí, maravilloso. bueno, ya me Sí, señor. invitaron Ya lo para Mariara invitaron. para presentarlo, sí, en la Casa de la ¡Wow! Cultura de Mariara. Pero entonces, ¡Eso bueno, es estoy esperando el momento maravilloso! preciso. Sí, sí, Qué ¡Wow! sí, bueno, no sí, sabía. porque ¡No! hay muchos, sí, ya me ¿Viste? invitaron, hay muchos mariareños que me conocen. Y ¡Qué bueno, a pesar de que lindo! yo me vine de Mariana hace 30 años, yo en mi cumpleaños, o sea, modestia aparte, recibo muchas felicitaciones, tanto de exalumnos que están fuera del país, como alumnos que viven en Mariana, que me agradecen como profesor y todo lo que yo les enseñé les ha servido para vencer los retos y dificultades en su conquista de títulos a nivel superior. Ujú. Sí, señor. Es ¡Wow! verdad. Es verdad. Entonces pronto va a estar en Cada Mariana. quien va a cumplir. ¿Ah? Dios quiere. Entonces, mire, No, sí, Mónica, claro que sí. en la vida, Mónica, en la vida, toda persona es arquitecto y árbitro de su propio destino. ¡Qué Cultiva bonito! su propio jardín y recoge lo que siembra. ¡Qué Sí, bonito! es Me verdad. quedo con Eso es eso. así. Sí. No, y ojalá que alguien, sus nietas, que Indira me cuenta que lo apoyan muchísimo, ojalá que cuando usted vaya a Mariara con el libro lo graben, lo graben todo. Ok, para Sí. mandárselo, sí, Para, claro, sí. claro, porque es que eso, o sea, es una cosa maravillosa, inspiración para las personas que escribimos, porque yo creo que Sí, lo que decía Daniel Herrera también, uno se queda a veces con la satisfacción de inspirar a otros. señor. ¿No? Entonces eso sería muy bonito y de mucha inspiración para las personas que quieren escribir su libro, que quieren dejar un legado, así como usted lo está dejando, como el legado que dejó Daniel también. Entonces que lo graben todo para tenerlo como recuerdo y me lo envían. Sí, sí, no, no, por supuesto. O sea, la trayectoria de Daniel Herrera es difícil de cuantificar porque fue un hombre que tuvo, o sea, demasiadas aventuras, demasiadas peripecias en su vida. Tuvo su baja y tuvo sus éxitos, sus victorias, sus fortalezas y sus debilidades como toda persona. Sin embargo, él se mantuvo y creyó en lo que hizo y bueno, y eso, ese pensamiento ha perdurado en las nuevas generaciones que han seguido su ejemplo. Porque, ¿sabe cosa difícil? Predicar con el ejemplo. Eso es muy difícil. Entonces, él Sí, lo logró. Predicó con el ejemplo y ahí están los muchachos y niños y niñas en Aguascalientes haciendo esculturas de toda naturaleza, producto del esfuerzo que él sembró en ellos. qué maravilla. Eso es el legado que dejó él. Sí, señor. Sí. Por Porque Y, aquí. incluso, y toda él esa decía, él decía, recuperación de él decía, entrevistas y profesor, todo yo es me lo traje, que mi papá está exponiendo. ajá. Mi papá está. Profesor, yo No, conseguí adelante, unas padre. piedras en Cumarego. Él decía, profesor, yo conseguí unas piedras en Cumarego, allá me traje un camión de piedra. Y entonces me traía los carajitos para mi casa, de 12, 13, 14 años, y montábamos un caldo ahí, una sopa, para que ellos hicieran las esculturas, mientras entonces cuando le daban ganas de comer, mi mujer y nosotros le damos comida a los niños para que no tuvieran hambre, y entonces resolvíamos ahí. Fíjese hasta donde llegaba la generosidad, de Sí, poner sus espacios de su casa para que los niños trabajaran con su piedra, porque esas eran sus piedras que él traía de allá del estado Falcón. wow. Y bueno, hasta ahí llegaba la solidaridad y el desprendimiento de este artista que bien merecido tiene su reconocimiento en la comunidad porque lo hizo de verdad sin pedir nada a cambio. Sin esperar nada a cambio.
Y ahora Sí, el que está dejando también, dice Sol María. sí. Me Ay, qué parece que bello. quiere decir que usted también está dejando un legado. Sí, señor. Ahí Mi linda estoy. Sol. Ya te he recibido. Qué Indira, cuéntanos belleza. tú cómo te sientes. No, yo me siento súper emocionada y encantada también de todas las personas que están Sí, viendo se este live. conectó mucha gente. Sí, Qué qué belleza bonito. de personas. Que está el profesor Daniel, que bueno, muy agradecida con él porque es el profesor de música de mi hermana, después de mi hermana, de mi sobrina, y bueno, siempre lo veo. Está Sol, que es una bella persona, que es como, bueno, esa es como mi familia aquí en este país. Y Noris, que es una cosa linda. Está nuestra editora, está Está Liz Liz también por también. allí. Liz es parte de todo esto. Sí, Ella es la encargada. y Miriam Castillo, que es mi madre, pero pues ahí Un detrás saludo, de señora Miriam. sí, mi mamá Aquí está está, señora allí, mi Miriam. sobrina. Un placer Eso, otra conocerla. vez. Hola mamá, Tan bella. besote. Hola, María Aquí Elena. que Ay, no, qué Tan bella. no digo nada de la emoción que tengo, porque ay. tú sabes que yo anduve bastante con papá en esas aventuras. Sí, Sí, Oh, sí, qué me da rico. mucha ¿Y cómo se emoción. siente usted? ¿Se siente feliz de ver este libro? claro, esto es extraordinario. Hay que ver todas las vivencias que yo tuve particular con el personaje. Sí, nosotros Wow. constantemente íbamos a su casa y bueno, eso era toda una aventura, pues, porque él era un ser muy extravagante, sí, que decía unas cosas que uno se quedaba sorprendida, pero bueno, eso era su realidad, su mundo, sí, Claro, era parte sí, de él. sí, señor. Sí, Él no. era, es más, una de sus hijas se llamaba, ¿cómo era papá? Él le quería poner Selvadanta. Selvadanta. El Danta Badanta. es Selvadanta, sí, eso es que hace referencia Al culto. al culto a María Leonza, que es por acá, por Chivacoa, en el estado de Yaracuy. Sí. Pero se llama Wow. Daniela. Era Entonces, muy para que ocurrente. vea para, para que vea el grado o sea, cómo él vivía, pues. Wow. Sí, ay, qué Sí. bueno. Qué belleza. ¿Tú sabes lo que es esto? Tener a mis papás, los dos, en un live de En TikTok, un en el live. lanzamiento del libro. Qué Eso es bello, sí. Esto no puedo, maravilloso. esto es demasiado, demasiado. Yo me emociono mucho, yo estoy que lloro, de verdad. Esto es muy grande para mí. Madre, esto es histórico, Sí. Y lo histórico, bonito es de histórico. todo es que el libro está disponible en España, está disponible en México, está disponible acá en Estados Unidos, en todo Estados Unidos, está disponible en Brasil, está disponible en muchas partes. Qué lindo, Sí, Mónica, dice señor. Yanira. Sí. Eso, qué Así bien. No, y que bueno, papá y mamá. imagínense, para esos venezolanos que Mónica están estuvo por ahí el a mi lado. mundo, ¿cómo? Sí. Mónica, para decirle a mis papás que tú estuviste ahí a mi lado, allí vamos, y eso era reuniones y correos, y vamos, y la edición otra vez, y vamos a corregir. Y Sí. yo contenta porque a mí me encanta la escritura, me encanta todo lo que es redacción. Sí. Eso yo creo que lo No, no, saqué de no, mis padres, ¿no? y Indira fue parte porque como lo comentábamos al principio, yo le dije a Indira, hay palabras que no voy a entender porque a lo mejor yo voy a pensar que están mal escritas, entonces Indira Sí, también trabajó en su libro, déjeme contarle Sí, que sí. ella también estuvo involucrada en la edición porque nosotros no podíamos controlar lo de las palabras que quizás llevaban acento, pero él no las dijo con acento, lo de los No, carajitos. no. Habían otras palabras, Indira, que no me acuerdo, Sí, pero eran muchas. ¿cómo se llama? Como expresiones onomatopéyicas como el del toro. ¡Bú! O sea, que Ajá. él era tan Sí. expresivo La que sola había del que darle la toro. La expresión sola del al toro. libro. O que Sí, sí, diga sí. pa en vez de para pa. Ese tipo de Sí, sí. cosas. Sí, exacto. Muy Hay coloquial. un, Mire, Coloqui- hay un capítulo hay un capítulo que se llama Margarita y las cargas de leña. O sea que ese es un capítulo muy simbólico, porque esa tía prácticamente él le tenía un gran aprecio porque ella la defendía del maltrato
de la otra tía. Y entonces ella era quien lo ayudó a ir a la escuela y lo ayudó a crecer. Y bueno, él ahí usa algunas expresiones que son aquí, bueno, ¿cómo se llama? Considerada impropia, pero él decía eso que ustedes dicen en el libro, pues Sí, que había que respetar lo que él decía. aquí ¿Ves? hay algo que dice que arepa tan dura para ganarme la mía. Ay, Señor, ya ves. sí, señor, sí, señor. Imagínese, el editor de acá lo marcaba como error, error, error. Yo le dije a No, Indira, no, 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 tienes que ayudarme en esa parte. Y Indira me dijo, claro que claro. sí, porque Sí, no queríamos cambiar nada, o sea, que fuera sí, sí, su voz. porque Mónica, ese es el riesgo. Ese es el riesgo cuando se escribe una historia de vida, Sí, que lo que van a dictar el libro cambian algunos vocablos, cambian algunas expresiones, cambian de repente refranes, cambian expresiones propias y lenguaje argot jerga del entrevistado o del protagonista, y eso desdibuja el texto. Porque al primero que lo sí. va a leer dice, no, este no es que está hablando ahí, Fíjate, este no es. Claro. Él yo no habla siento que así. pierde la magia, hubiera perdido la magia. Es como La hoy en magia. día, y quiero hablar de eso con usted, porque yo hablaba con mi pareja, yo le dije, este libro es original, no tiene nada de IA a excepción de las imágenes. De las La Sí, única imágenes. cosa. señor. Es lo único. Las Entonces, imágenes. la IA tiene algo que es maravillosa, la inteligencia es maravillosa, pero le Sí. cambia como el sentido humano de, por ejemplo, yo he probado, le voy a contar acá, yo he probado decirle como créame un poema para Guatemala, yo soy de Guatemala, Ajá. y no tiene esa magia de un poema, ¿sabe? Todo como que lo hace tan como robot. Mecánico. Impersonal. Muy mecánico. Muy Sí. mecánico. Entonces digo yo, poemas no sabes hacer ya. Sí, señor. No, no Sí, así sabes, es. no sabes crear un poema. Entonces, su libro es maravilloso porque es original, Sí, es la voz del artista, es es la voz del inspiración, es artista. muchas cosas. Yo no sé si viste la película aquella, Forrest, donde Sí, Tom Hanks Forrest cuenta la Gump. historia de su vida de un banco en un parque. sí. Es algo así. Sí. Sí, así es. Ay, no, pero qué belleza, de Qué verdad. belleza, Este sí. encuentro acá. Sí, 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 no, maravilloso, imagínate. Ay, mira qué Estuviera belleza. toda la semana. Han dado muchos corazones. Tiene mucho apoyo y Sí, quizás si lo hubiéramos hecho en Facebook se hubiera llenado más. Bueno, eso estoy segura. lo Se hubiese importante es llenado que el con toda la libro, gente. tiene, o sea, detrás un apoyo muy grande que son ustedes dos bueno, y a posteriori la lectura que le puedan dar las otras personas, porque es un libro es profundamente humano, Sí, donde se respeta todo lo que el personaje dijo y la autenticidad de sus expresiones, a veces sus expresiones impropias, pero bien sentidas, producto del momento que vivía. Y bueno, Margarita lo defendió de las astillas de leña para andar buscándolo en un espinero. Sí, es una metáfora. Sí, exacto. Sí, ahí está mi mamá. Ya, ay, qué bella. Sí, sí, así es. O sea, es un libro de lectura muy rápida, pero a la vez Muy uno no ameno. consigue esto actualmente. Esta genuinidad, o sea, es tan No. la genuino, es genuinidad, súper genuino, exactamente. muy genuino. Eso Y, mismo. y es hermoso, sí, muy Sí, bonito no, todo. Y, no fue fácil. No fue fácil la arquitectura del libro. Muy difícil. Tuve muchas horas, muchos días, muchas semanas tratando de darle organicidad, darle o sea, autenticidad y orden
a lo que, a lo que el personaje me decía. La ilación. Entonces, y dándole aquella secuencia lógica, dándole, respetando el habla, respetando los términos. Y una vez que hacía la arquitectura del capítulo, entonces, de acuerdo con lo que tenía el capítulo, yo le colocaba el nombre Wow. para que el lector se identificara con lo que iba a leer. Y esa foto última, esta foto. Bueno, Daniel Herrera era muy conocido en Maracay, en el estado de Aragua. Él era egresado de la Escuela de Arte Rafael Monasterio. Entonces, el ejecutivo del estado de Carabobo en ese entonces le rindió un homenaje en el estado de Aragua, porque frente al Museo de Arte Contemporáneo de Maracay, donde funciona el museo, funciona la escuela de música, esas cosas pues, que son propias de ella, había una plaza. Y Daniel Herrera había hecho una tremenda obra en piedra caliza. Y entonces el secretario ejecutivo del estado de Aragua en ese entonces le dio el nombre de esa plaza, le dio el nombre de Daniel Herrera a esa plaza en su honor, como un Wow, homenaje a su trabajo. Sí, qué bonito. Y sí, sí. ¿Sabes? Y entonces, la foto de Daniel y Manito. bueno, Manito era como un abuelo de un familiar de Daniel que vivían allí. Entonces, bueno, él era lo que él llamaba, él era un campesino, pero que tenía mucha afinidad con Daniel, y él lo llamaba el poeta de la escardilla, porque él se dedicaba a eso, a la siembra y a la agricultura. Y bueno, y así se quedó en el tiempo, y era como su compañero de vida, Manito. Wow, qué maravilloso. Ha sido un honor para mí tenerlos acá, hablar de su obra, conocerlo, ver su biblioteca. Me la había imaginado así y verla. Es No, maravilloso. Espero que no sea el último live que hagamos porque ha sido muy no, placentero. sí. De nuevo su libro acá para las personas que lo pueden buscar en Amazon. Como vuelvo a decir, está disponible en muchos países. Los venezolanos por el mundo, si están aquí, pueden No, buscarlo lo mariareño por el mundo. también. Fíjate, una cosa que no tiene nada que ver con el libro, pero en estos días me llegó un mensaje de texto de un alumno mío que vive en Francia. Vive en Francia. Entonces, él publicó una foto de una exposición que él hizo de arte cinético con cintas. Pues yo lo felicité por la exposición, y entonces él me responde: oye, profesor Indalecio, muchas gracias por su saludo, por su felicitación. Y entonces, pero yo no me olvido que usted me rapó química en quinto año. Maldito sea Dios. Después de 48 años me vine a reclamar eso. Sí, qué impresión. Qué horror. Ay, Así ay, sería ese ay. profesor de fuerte. Así sería Era ese más. profesor de fuerte. No, pero sí, son anécdotas, ¿me entiendes? De uno como docente, que Claro, tiene gente que, claro, en el momento que uno le exigía, ellos, bueno, ¿entiendes? Como eran adolescentes, no entendían. lo Pero después que marcó para llegaron a nivel superior, siempre, dice de aquí. ahí sí reflexionaron. Oye, lo que me enseñaste me sirvió. Pasé bastante trabajo, pero me sirvió. Pero me sirvió, wow. Eso. Bueno, nosotros nos despedimos, pero fue un honor y Ok. gracias a todos los que se conectaron y apoyaron y dieron corazoncitos y mandaron mucho amor por acá. Entonces, les mandamos un abrazo y sigan apoyando a Indira con el libro de su papá. Y cuando vaya también a María, me cuesta decir esa palabra, no sé por qué, Mariara, María, Mariara. 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 Cuando vaya a Mariara Ok. también que lo graben para yo conocer ese pueblo también que me causa curiosidad. Sí. Y fue un placer y fue un honor trabajar en su libro, de verdad que sí. Muy agradecida con Indira por la confianza, porque realmente me tuvo confianza en ese momento. Y fue un honor y es un honor seguir con ustedes.
Claro que Bueno, sí. Muchas igualmente, gracias, Mónica, Mónica, por tu nosotros, apoyo. nosotros estamos muy, muy complacidos y estamos pendientes pues, de todo lo bueno que pueda pasar con el libro, porque estoy seguro que lo que lo adquieran se van a encontrar con una lectura única de un personaje que merece el mejor pedestal que pueda tener un artista que le dedicó toda su vida a la enseñanza de la escultura y la talla en una parroquia, en la parroquia Aguascalientes del municipio de Diego Ibarra, capital Mariara. Así es. Bueno, muchas Indira, para gracias a todos. despedirnos. Bueno, yo encantada. Mira, esto para mí muy, muy feliz. O sea, grandes amistades están aquí apoyando a mi papá, apoyándote, apoyándome. Bueno, estoy muy feliz. Tu apoyo fue súper invaluable. Siempre te lo escribo, invaluable, maravilloso. Yo soy tu seguidora número uno acá. Y pues se esperan cosas. De pronto soy yo la que me voy a involucrar con la escritura. ¿Quién sabe? Claro, ¿Por qué se no? vienen Claro que sí. cosas, vienen cosas Claro que sí, maravillosas. señor. Sí, Viene y más bueno, aquí sorpresa. Sí, muy agradecida con mis sobrinas que están desde el lado de allá también ayudando al abuelo con toda la parte sí, técnica. Son una cosa qué bella, mi mamá rico. y todos juntos la Todo familia. Mi esposo está aquí, familiar. está Sol, está el profesor Daniel, Tú, está Nori. Es una cosa bella, Liz y todas las personas que se incorporaron al live. Yo feliz. no, Muchas y tú gracias. también que ayudaste mucho con ese cuidar las palabras de Daniel. Es muy No, importante y sí. fue muy valioso. Fue un trabajo en equipo. Eso es muy bien, así debe ser siempre. Bueno, un Sí, aplauso siempre. para Indalecio y para su hija que están acá. Muchos Qué abrazos, muchas bello. bendiciones también a su esposa, a sus nietas, a todo el mundo que lo aman. Y bueno, yo me Gracias. despido, pero fue un honor y un placer. El tiempo se fue volando. No, Ahora bueno, sí, una Señor. conversación. el tiempo Bueno, Estamos pasa y no espera a nerviosos y nadie. mira. Sí. Chao, pues, gracias. chao, Bueno, gracias. gracias, Un Mónica. placer. Gracias a Chao, todos. chao. Muchas Chao, gracias. Un chao. abrazo. Bye, un abrazo. Bye, bye.